la teoría, entonces podemos decir qué cosa es un yodo, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar acá, lo que se puede conocer es el nombre del dispositivo, es el primer dispositivo, ¿no? Primer dispositivo. Este primer dispositivo, su simbología es la que estoy marcando acá. Y esto es lo que nos va a permitir reconocer en el plano. Nada más, esa es la función de eso, ¿no? Así como ustedes pueden representar una resistencia, ¿no? De esa manera que yo puedo decir una resistencia de esta naturaleza y no necesita que me digan que es una resistencia, es una simbología. Yo ya lo reconozco por su simbología, eso es lo importante. Lo mismo sucede con esta parte, ¿no? Que tenemos la simbología del yodo. Entonces, ese es solamente un reconocimiento dentro del plano y sobre todo para poder comunicar un componente con otro. De tal manera se puede tener un resultado numérico cuando uno hace las siguientes operaciones con todos los cursos que hemos estado llevando. Entonces, esa es la idea, ¿no? Imagínense, pues, si no, cómo se podría tener unas especificaciones en la cual si no hubiera ese tipo de representar, ¿no? Bueno, como le dije, para la parte de operación del dispositivo, lo primero que se tiene que hacer es simplemente tener en cuenta la parte 1 y la parte 2. ¿Qué es la parte 1 de funcionamiento? Que este dispositivo se comporta como si fuera un switch. Acá lo estoy poniendo, ¿no? Este es un switch, que así como está es normalmente abierto, ¿no? Circuito abierto, ¿no? Lo mismo, el otro caso de un switch es cuando está cerrado, entonces cortocircuito, ¿no? O circuito abierto, ¿no? Y circuito cerrado. Son los dos casos nada más. Pero como quiera, que esto se tiene que identificar con una forma de representación numérica, entonces estamos viendo que hay dos casos. Y si hay dos casos diferentes nada más, podríamos considerar el cero lógico como un primer caso cuando no hay corriente y el uno lógico cuando hay corriente. Pero también puede ser al revés, ¿no? Cuando no hay corriente, 1, y cuando es un circuito cerrado, ¿no? 0, puede ser al revés. Pero generalmente lo típico es que suceda esto que causa, ¿no? La mayoría de los casos lo consideran abierto, cero lógico, y uno lógico cerrado. Esto porque estoy explicando, porque para que ustedes interpreten que todo lo que se hace dentro de los componentes son números, ¿no? No hay, se puede decir, otra cosa de representar. Las imágenes se representan por números, los videos por números, todo es números. Ya lo van a ver, estamos comenzando el curso y por eso lo estoy poniendo ya de adelante, ¿no? Para que sepan qué fin cumple esto, ¿no? ¿Y por qué solamente dos casos? Porque en la corriente solamente hay dos casos, pues, ¿no? Hay corriente, no hay corriente. Y que en esos casos yo puedo formar, se puede decir, todos los números en binario. Porque en binario, como su mismo nombre dice, binario, usa dos números para poder representar todos los números. Decimal, 10 números, y así, ¿no? Pueden ser otros sistemas. Bueno, en este caso como particular, como digo, es binario. ¿Por qué? Porque hay corriente o no hay corriente. Ya, por ejemplo, el número 1024 yo lo puedo representar por 10
números unos, 10 unos, en base 2. Y cuando lo opero me va a salir 1024, es su equivalente. ¿Qué hacen las computadoras? Operan en binario. ¿Qué hacen los celulares? O todo equipo inteligente, ¿qué hace? Opera en binario, resultados en binario, todo es en binario. Al final, internamente, se hace la conversión de binario a decimal, porque si no, no lo entenderían pues, las personas común y corriente que no han estudiado ingeniería, de nuestra carrera, por supuesto. Pero un telecomunicante, un eléctrico, un electrónico, un mecatrónico, todos tienen que tener en cuenta cómo es el proceso físico de lo que sucede. Bueno, entonces de esa manera, entonces dirán, pero ¿cómo es así que se producen imágenes? ¿Cómo se producen fotos? Que dice el profesor, ¿no? Está palabreando, dice, ¿no? No, ya lo van a mirar en cada curso que ustedes vean con bastante detalle. Yo solamente estoy haciendo una pequeña, ¿qué le puedo decir? Forma de representar, pero quiero también aprovechar para que vean de que lo que les estoy indicando no es que son lo que se me está ocurriendo a mí, no, ese es el proceso que sucede prácticamente. ¿No? Por ejemplo, que estoy llevando con puntos un poco espaciados, ¿no? Que se nota, pero si son bien pegados, ya vas a hacer como si fuera un plano, no se va a notar muy pegados, tanto en los que están a la mano derecha o a la izquierda, o los que están en la parte inferior o en la parte superior, ¿no? De un punto. Entonces, bien apretado, bien cercano, pero estoy haciendo que se note, ¿no? Y lo que sucede es que estos puntitos se van presentando, por decir, en el orden de los microsegundos, bastante rápido, a veces hasta nanosegundos. Entonces, y a gran velocidad se aprende, primero se prende esto, después se prende esto, se prende esto, se prende y así va, ¿no? Va barriendo toda la parte, se puede decir, de la pila y luego baja a la otra pila y así nuevamente baja a la otra pila. Mejor dicho, viene toda esta pila, baja a la otra pila, viene toda esta pila, baja y así, ¿no? Va bajando así, ¿no? Hasta llegar a la parte final y nuevamente sube arriba y así se va repitiendo la secuencia, ¿no? Se va repitiendo. Pero el color, vamos a suponer que estamos viendo una imagen. Acá el color de repente será negro, acá será un negro bajito, acá le pego un rojo de repente medio bajísimo y acá más alto y así va variando cada punto tiene un color. Y entonces, pero como es tan rápido, el barrido de sube y baja, es como si estarían viendo una imagen acá. Tanto es la velocidad que lo miran la imagen. Mejor dicho, la velocidad de aparición de estos puntos. Es como si todo estaría prendido al mismo instante, no se apagara. Eso no lo nota, pues, en la vista, no tiene esa velocidad de poder mirar de que punto a punto está variando. Pero ahí con un instrumento sí podemos ver eso, ¿no? La variación, ¿no? Eso sería para hacer, por ejemplo, barrer una imagen, si fuera, ¿no? Y sería una imagen, por ejemplo, acá cualquier imagen. A velocidad se mira la imagen. Pero al mismo tiempo, eso sería un cuadro. Después miran otro cuadro de imagen, pero donde ya se ha movido un poco, de repente es un video ya. Entonces, como es tan rápido, se va a mirar que se ha movido un poquito. Ahí se mira, parece que estaría moviéndose la imagen. ¿No? Y lo que está haciendo es lo mismo, sino que la verdad con que está valiendo está tomando pues la forma, ¿no? Primero, si no se cierto punto no se mueve, o es una foto, no se va a mover, entonces va a seguir valiendo y se va a mirar la misma cosa. Pero si esa imagen, un cuadro, dibujan otro cuadro acá, pero seguidito, entonces, pero ese cuadro ya no es la misma del anterior porque se ha movido un poquito, y el otro se ha movido un poquito y entonces se nota el movimiento. Todo eso se calcula pues, a base del dominio de estos puntos, ¿no? Entonces, ese ya lo van a ver en sus cursos. Conclusión, este punto va a estar codificado. De repente será pues, 001, ¿no? Ese punto. El segundo punto será otro, ¿no?
cero, cero, por decir, ¿no? Uno. O si no, bueno, vamos, pues cero, ¿no? Y así podían ponerle pues, su código, ¿no? Y acá otro de repente cero, acá uno y cero. Y así pueden codificar a varios. Entonces todo tiene una forma. Entonces, eso que es lo que para que corra rápido, ¿qué es lo que hace? Un contador cuenta rápido, rápido lo va contando y va pasando de un punto a otro y lo va mostrando según como lo ha codificado. Y ahora, para que varíen los colores, solamente varía la longitud de onda. Entonces, ya sabes que con la longitud de onda varía todo eso. Entonces, acá hay una longitud de onda diferente a esta para darle el color, ¿no? Y así va variando los colores también. Bueno, todo eso ya es ingeniería. Yo no voy a entrar en eso, pues eso estoy dando una idea de cómo trabaja todo el sistema, ¿no? Conclusión, lo que yo quiero es que ustedes sepan que así más o menos se trabaja y para eso están aprendiendo esas cosas. Por ejemplo, acá, como vuelvo a repetir, son 0 y 1 y con ceros 1 y 1 podemos tener todos los números en decimales, pero en binario. Y podemos sacar la derivada, la integral, todo en binario. Pero como la corriente, recuerden, la corriente casi tiene la velocidad de la luz, ¿no? Es tan rápido que no se nota, pero lógicamente, esos cambios. La vista no lo va a notar esos errores. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que se trabaja en esto. Y como tiene esa velocidad, la operación de tantos números, ¿no? Lo hacen, para ellos es pues inmediato. No se nota, por eso los sensores que tiene el ser humano no notan esa diferencia. ¿No? La vista, el sonido, el oído, todas esas cosas, no notan, ¿no? Pero siempre hay errores, nada es perfecto, pues. Ahora, ¿por qué les digo eso se nombra así? Por ejemplo, acá con una luminaria nada más, luz, por ejemplo. Acá una tensión de 220 voltios. Imagínense que en este caso particular, ¿no? Que el foco se prenda en 10 nanosegundos. Presionan el switch, el switch presiona y la demora en prenderse es 10 nanosegundos. Es rápido. Bueno, vamos a suponer que el foco ahora se prenda con 10 microsegundos. También igualito, ni se va a notar, va a ser instantáneo el encendido del foco cuando presionan eso. Yo presiono esto, se demora en hacer el contacto. 10 milisegundos también va a ser casi instantáneo. No se nota. Milisegundos. Pero si se demora 10 segundos, imagínate, ahí sí se va a notar, ¿no? A ver, porque un segundo es la cuenta, por decir, de 1, 2, un segundo es 1, ¿no? 2 es 2 segundos y así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí recién se debe encender el foco. Imagínense, pues eso ya se incomodaría, porque nuestra vista sí va a detectar ese tiempo, ¿no? Notorio, ya no. Y si demora, pues, 10 minutos ni hablar, pues, ¿no? No es común. Que se puede necesitar para ciertos casos, etcétera, 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 ¿no? Particulares, sí se puede hacer, pero también lo pueden hacer, ustedes lo pueden diseñar, ese tipo de foco. No. En conclusión, lo que estoy queriendo decir, hay cosas que uno tiene que enseñar de acuerdo a lo que están haciendo en ese diseño. Entonces, de acuerdo a eso, uno prepara el diseño. Entonces, hay que tener claro eso. Ahora, esta es la respuesta de repente en lo que estamos hablando, en la velocidad de respuesta del switch. Pero también esos tienen su límite, tienen una velocidad de abrir y cerrar circuito. De repente no van a conseguir en nanosegundos eso. Lo que sí podrían conseguir con switch sólidos, que son los diodos.
abrir y cerrar, son como un yodo, es como un switch, el yodo trabaja. Abre y cierra un circuito. ¿No? Entonces, esa es la idea, ¿ya? No sé si habrá alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando. Los errores que debe cometer de repente al momento de abrir, cerrar y en cuanto al tiempo de abrir, cerrar, si ya, o sea que la parte mecánica demora más, es más lento que la parte sólida, entonces es muy importante esos errores también, ¿no? En ciertos casos, porque esos errores que puede haber con una forma de funcionamiento, puede suceder pues en todos los dispositivos y esos errores se suman. Por decir algo, no sé si se me está entendiendo, pero voy a dar una analogía que sale del lugar a veces, ¿no? Por ejemplo, tener una incubadora, por cierto, ¿no? Para bebés. Se diseña a 37 grados, ¿no? Para que el bebé pueda sentirse cómodo, cómodo es la temperatura normal del ser humano. Que hay un error que se usa al diseñar se puede decir, ese control de temperatura, cometa un error de 1 grado para arriba y 1 grado para abajo, no es nada. Sería 38 grados, no le va a afectar casi mucho, ¿no? O 36 grados que baje, tampoco por ahí va, ¿no? O 26, disculpe. Bueno, la idea es que no va a haber mucho, si no hay mucho error, no va a haber pues problemas. Pero si varía 10 hacia arriba, serían pues 47, ¿no? Y ya pues eso sí podría traerle problemas, graves problemas al niño, ¿no? Probablemente se mueran. Y si fuera también menos 10 hacia abajo, serían pues 27, ¿no? Y eso es demasiado de repente eh, incómodo esa temperatura y peligroso para un niño, ¿no? Se puede mover porque justamente si lo ponen en un incubador que tiene, está débil y necesita pues mantener constantemente la temperatura, que es de 37 grados. Entonces, es exagerado, ¿no? La lleva a diseñar pues, una incubadora siempre con esas características, ¿no? De 10 grados de ropa arriba y para abajo, ¿no? Entonces, eso está limitado. Mejor dicho, depende a lo que van a hacer. Pero lo cierto de todo esto es que cuanto más precisión requiera un equipo, ya sea en este caso de la incubadora o un equipo, por ejemplo, de mediciones, no instrumentos de laboratorio, que se dice que sean altamente, se puede decir, exactos. Entonces, esos equipos, por lo mismo que se usa mayor tecnología y mejores herramientas y material, sube su costo, es elevado, ¿no? Y, y lógicamente nadie va, no, por ejemplo, si yo voy a preparar un interruptor de, vamos a suponer, en este caso, de 10 milisegundos. Entonces, no se va a notar con respecto a lo que, y ni voy a ver la diferencia con uno de, por decir, de 10 nanosegundos. Pero el costo va a ser bien elevado de 10 nanosegundos, demasiado caro, ¿no? Y esto pues de 10 milisegundos va a ser más barato, baratísimo, casi regalo. Entonces, a ningún ingeniero le va a convenir pues hacer un equipo de alta precisión cuando no lo va a utilizar. Por ejemplo, que la luz se prende y se apaga en 10 nanosegundos o 10 milisegundos, va a ser igual. Entonces, ¿para qué voy a hacer ese gasto? Eso sería en la parte económica. Y en la parte de necesidad, eso sí, de repente justifica, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer una incubadora y yo necesito que sea de alta precisión,
merece hacer ese gasto de tecnología y de compra de equipos, ¿no? Porque son más sofisticados, cuestan más elevado. Entonces, ahí sí justifica. Entonces, dependiendo del proyecto que ustedes puedan hacer, van a tomar esa decisión como ingeniero. Y eso es lo que justamente uno tiene que, desde ya, desde acá que están comenzando, saber tomar decisiones, ¿no? Y eso es lo que toma el ingeniero, porque el ingeniero es la última, se puede decir, persona que pueda dar y definir todos los problemas que hay en una planta o en una empresa, ¿no? Nosotros lo llamamos planta donde trabaja la parte así de mantenimiento, ¿no? Bueno, entonces hay que tener presente esos jóvenes, ¿ya? Solamente como comentario, pero justamente vale la pena para que ustedes vean que lo que están estudiando es toda la parte inteligente que les va a servir de bastante para solucionar graves problemas. Y que solamente, vuelvo a repetir, que lo único que esos problemas cuando son bastante no comunes, que se presentan en el campo, el único que puede resolver es el ingeniero. Y generalmente a veces las empresas pequeñas tienen un solo ingeniero, pues, que tiene que hacer a veces de mecánico, eléctrico, electrónico y de todo, porque no tienen plata, ¿no? Y lógicamente lo que hacemos es simplemente, se puede decir, como un médico de medicina general, ¿no? Lo básico y la parte operativa. Entonces eso se aprende un rato, pues tampoco no es difícil para nadie. Peor para los de la UNI, porque que tienen prácticamente más desarrollado por lo mismo que se exige bastante en el aspecto de los cursos básicos, ¿no? De la carrera. Entonces, eso no se aprende de la noche a la mañana, pero eso ya permite que tengan una buena base, de tal manera que puedan tomar decisiones acertadas en la mayoría de los casos. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ya. Bueno, acá tenemos lo que se llama, se puede decir, ya lo que hemos estado mostrando, no voy a repetir el diodo, su introducción, ¿no? Del diodo, ya saben que es prácticamente su funcionamiento es eh, proyección directa y proyección inversa. Proyección directa es cuando está proyectado, como su nombre mismo lo indica, directo, es un cortocircuito, es una proyección directa, ¿no? Un cortocircuito. Y una proyección inversa es un circuito abierto. Entonces ya en nuestro lenguaje, proyección directa, decimos, ¿no? Que el diodo es un cortocircuito. Y proyección inversa, el diodo, un circuito abierto. Nada más. Eso es la diferencia, ¿no? Ya entrando a nuestro curso. Como ven, acá estamos definiendo lo que es la simbología del diodo y están mirando ustedes acá que dentro de la simbología tiene dos pines o dos patitas. El positivo me indica que es el ánodo y el negativo me indica que es el cátodo. La punta del diodo, ¿no? me indica, ¿no? Que está el negativo. Y en la parte más ancha del diodo me indica que está el ánodo. Y el ánodo es por donde ingresa la corriente y el cátodo es por donde sale la corriente. Este diodo, si está así, como si la fuente está llegando a la positiva acá y la fuente está llegando a la negativa acá, estaría polarizado directamente. ¿Por qué? Porque la corriente va a ir de mayor potencial hacia menor potencial. Acá más significa que es mayor potencial y acá menos, no, es un valor menor que el que está viendo acá. Entonces la corriente va a ir de acá, de izquierda a derecha. Y estaría yendo esa corriente
que lo estaremos representando acá. Así, ahí yendo la corriente, y eso sería, ¿no?, una polarización directa. Y polarización directa está coincidiendo la punta de la simbología del diodo con la corriente, ¿no?, que vendría a ser, esta es la corriente. Es la corriente y polarización directa. Siempre y cuando acá estaría positivo. Pero si cambia la polaridad, acá positivo, la fuente es el dólar, y acá negativo, entonces la corriente de mayor potencial hacia el de menor potencial, iría en ese caso. Y si va en esa forma, ¿no?, estaría yendo a la simbología del diodo, no sería en la misma dirección de la simbología del diodo, porque los dos se indican en sentido opuesto, ¿no? Por lo tanto, acá hay una polarización inversa. Y cuando me dicen polarización inversa, se trata de un circuito abierto. Acá se trata de polarización directa de un cortocircuito. Listo. Nada más. Así de simple. Ahora, ¿quién es el que hace que el diodo sea un cortocircuito y que el diodo sea un circuito abierto? La polarización, la corriente que usted le da. Entonces, esto es lo que define, ¿no? Entonces, si acá es positivo y acá es negativo, según esta fuente, según la simbología, la corriente va a ir así. Y si va así, hay una polarización inversa. Ahí está la polarización inversa. ¿Y qué significa una polarización inversa? Circuito abierto. Igualito acá. La corriente va a ir en el sentido. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a ser una polarización directa. Si es directa, cortocircuito. Pasa la corriente. La corriente no es cero, acá es cero. Y eso es lo que estoy indicando acá. Si la tensión es cero, entonces si es cero, y la corriente es mayor que cero significa que es positiva, no puede ser cero, es mayor que cero, positiva nada más. Entonces cero sobre un número real es igual a cero. Entonces la resistencia es cero. Lo mismo para ese caso. Si la tensión es menor que cero, es negativa. La tensión es negativa. Pero va a ser un número real, pero negativo. La corriente cero significa un número real. Entre cero me da infinito. Entonces, esto sí no está definido. No está definido. Porque infinito no es un número, sino una referencia. Porque infinito puede ser, por ejemplo, 1. A ver, ¿cómo así? Acá estás viendo que acá he puesto acá, por decir, 1 metro. Súmale 1 micrómetro, sigue siendo 1 metro, no va a valer. Muy pequeño. 1.000000650 y 1. Entonces va a ser siendo 1 metro, no va a variar. Sumarle o restarle, sigue siendo 1 metro. Entonces, conclusión, que 1 metro es infinito, que sumarle o no 1 micrómetro. Entonces, por ejemplo, si a infinito le sumo 1, sigue siendo infinito. Le sumo 20, sigue siendo infinito. Porque es demasiado grande, es un comparador. En conclusión, esto de acá, como vuelvo a repetir, 1 metro, sumarle 1 micrómetro, no es nada. Entonces, 1 metro es infinita comparación de 1 micrómetro. Entonces, ahí no hay después de que infinito es millones de un número bastante grande. No. Estamos demostrando de que puede ser una unidad, pero que hace que sea infinito. Bueno, esa es la única. No sé si habrá alguna pregunta. Profesor, tengo una duda. A ver, ¿cuál es? Con respecto a la diapositiva anterior, de hecho. ¿La anterior? Sí. A ver. ¿Ya?
Ya, ¿en qué casos mencionó que la curva estaría, como se llama, sobre el eje Y? El eje Y. Claro, la recta vertical. Eh, no te entiendo la pregunta. En la gráfica. En la gráfica, acá, Ah, ahí mismo. ya. ¿En qué casos mencionó que la curva del diodo estaría verticalmente? O sea, no estaría así parada. Ah, yo le dije que esto es ideal, ¿no? Y la curva acá es ideal, pero en realidad esta no es la curva, pero entre comillas se dice que es equivalente, aproximado, ¿no? Y tiene bastante de real con lo que está aplicado acá cuando es infinito, ¿no? Pero no es igual. Pues. La curva en sí, le voy a poner la ecuación dentro un poco, que vamos avanzando, no es igual. Pero este es ideal. Ideal me refiero porque quisiéramos que sea así. Y así sería la perfección. Por eso es ideal. Sería algo ideal, ¿no? Pero no es así, pues. Ahora, cuando yo les digo que si ustedes observan, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si ustedes observan que este de acá está abierto, estoy haciendo lento, ¿no? Cierro este de acá. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que se va a unir esos dos puntos. Y al unir va a pasar una corriente, ¿no? Entonces, casi va a ser instantáneo, ¿no? Mejor dicho, a lo que nosotros tenemos nuestros sensores, nuestra vista, nuestro oído, todo, casi va a ser instantáneo, no se va a notar ningún error. Inmediatamente acaban a ver que esto va a pasar a ser un cortocircuito y mismo viene la corriente, pasa. Entonces sería una corriente infinita, entre comillas, pero infinita puede ser uno, dos, tres, infinito con respecto a lo que entrega. Porque una fuente, ustedes saben que en el laboratorio anterior, por ejemplo, en laboratorio de física, tenían una fuente de 3 amperios. Cuando ustedes querían hacer pasar 5 o 10 amperios, y esas fuentes se bajaban, no se chupaban, no puede entregar, me escuchó, entregaban una corriente máxima, está hecho para eso. Entonces, esa corriente para ese equipo es infinito, más de eso no puede entregar. Y cuando ya le exige, simplemente falla, no funciona. Y no es que el circuito está mal, sino que le está pidiendo más corriente y él no puede entregar. Entonces, se chupa. Le decía, vulgarmente decía, no se ha chupado, ¿no? Pero no es que se ha chupado, sino lo que pasa es que ¿de dónde va a entregar más energía si no tiene? ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, cuando esto se cierra, es lo que le estoy diciendo acá, ¿no? Se cierra, lógicamente, esto va a pasar una corriente, ¿no? Entre comillas, infinita, pero no sabemos qué valor. La comparación va a pasar una corriente. Lo que era cero va a ser bastante grande, pues una corriente, comparación de cero. Se dan cuenta que no había nada de corriente. Puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo cómo está polarizado el diodo. Pero hemos visto que el diodo, cuando está polarizado inversamente, es cero. Cuando está polarizado directamente, recién pasa la señal. Eso es lo que hace el diodo. Entonces, acá simplemente me está indicando que cuando ya la tensión no es, se puede decir, como la que estamos indicando acá, positiva y acá negativa, aunque sea bajísima, va a haber una corriente ya, ¿no? Pero como es rápido, inmediatamente no se nota pues, que comienza a conducir a partir de acá todavía, o puede conducir a partir de acá. Todo no conduce, pero conduce. Eso sería cuando hubiera demora, pero como estos yodos son sólidos, generalmente su respuesta es rápida, no es como un switch mecánico, en cambio es un switch sólido, es más rápido, e inmediatamente se produce la corriente. Ahora, que esto le he llamado yo B y eso le he llamado I, simplemente porque estamos hablando de un yodo, pero en el plano podemos considerar cuando se trata de
variables sería X y Y, que en cierto modo lo vamos a mirar. Bueno, no sé si he llenado su inquietud. Sí, profesor, está más claro. Gracias. Ya, entonces, ya ahorita vamos a explicar más de eso, porque ahorita voy a llegar a hacer con números. Ahí se va a notar más. Bueno, también tenemos acá lo que es los diodos comerciales, ¿no? Los diodos comerciales. Acá tenemos los típicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos uno que es de vidrio, pues, encapsulado de vidrio, que aún encapsulado de generalmente aluminio, ¿no? Entonces, pues se delata. Entonces, hay diversidades. Y acá ya cerámico, ¿no? Entonces, estos todos son yodos. Generalmente, esto que estamos representando acá son yodos de fuente de alimentación, porque todos los dispositivos o todos los circuitos inteligentes necesitan corriente continua, tensión continua. Y quien se ocupa de poner continua son estos dispositivos, ¿no? Porque hacen pasar solamente en una sola dirección la corriente. Y como pasa en una sola dirección, puede ser esa corriente positiva o puede ser negativa, nada más. Entonces no hacen pasar en los dos sentidos. Entonces, en una dirección hacen los dos. Entonces, su función principal es siempre tener un yodo, ¿no? Dentro de todo una fuente de alimentación. El celular, por ejemplo, no puede funcionar sin batería. El radio, televisor, nada, todo es con batería. Los controles eléctricos que tienen las plantas de las industrias, también, todo tiene que ser continuo. En los carros, lo mismo, ¿no? Continua, la batería. Si no, no funciona. Cuando prende la batería le ayuda para que se prenda el motor, nada más. Una vez que se prende el motor comienza a entregar energía a todo el carro, pero alterna. Pero con yodos lo convierten a continuo. Y esa continua convertida alimenta la batería que se ha bajado para que lo cargue nuevamente la batería que se ha bajado. Se recarga, ¿no? Así como se dejan recargando su celular. Igualito sucede, pues, en todas las plantas industriales. Entonces, sin energía no funciona nada, la parte inteligente. Razón por la cual todos estos dispositivos son usados para los infinitos y millones de casos que pueden solucionar los problemas, los yodos, en diferentes líneas, campos. ¿No? Eso ya es, depende de dónde le están dando utilidad, entonces tienen variedades. En otras palabras, lo que estoy diciendo, hay variedades se puede, de desarrollo dentro de los circuitos, los yodos, no solamente para una fuente de alimentación. Por ejemplo, en este caso particular, acá están viendo que son los LEDs también son yodos. ¿Y qué cosas son los LEDs? Esos LEDs son lo que ustedes ven en el semáforo, son yodos. Cuando pasa la corriente, emiten una luz a una cierta frecuencia, dependiendo de la longitud de onda, será rojo, verde, azul, ámbar, y etc. Los diferentes colores que hay. ¿Se dan cuenta? Esos son indicadores. En las industrias también están ahí en los tableros, van a ver ustedes que van a estar prendidos, ¿no? Por ejemplo, nos va a indicar de repente que un color rojo nos está indicando que están prendidos todos los motores, pero no necesariamente esos motores que están prendidos están pues se puede ir a su costado, si no puede estar pues a 5 cuadras, a 10 kilómetros, 20 kilómetros, pero está indicando que a esa distancia tú estás mirando de que esa máquina está funcionando. Hay un indicador. Puede ser LED o si no puede ser un display también. Pueden mirarlo en números, pueden mirarlo en letras. Bueno, hay diversidad de formas de darle utilidad. Y ahí se usan qué cosas. Yodos, pero emiten luz. En los otros también hay yodos que en vez de emitir, toman luz para cumplir su función. Más luz, circuito abierto. Menos luz, ¿no? Cortocircuito. Varía con la luz, con la luminaria. También puede haber
Hay variedades, como digo, hay variedades de todo esto. Eso ya es cosa ya de que cada especial. Lo que nosotros estamos enseñando es lo general, ¿no? Y la parte matemática, porque lo general es lo que más se usa y lo demás son secundarios, pero que se usa todos los conceptos de la general para atacar esos problemas particulares. Por eso que todos los profesores se van a dedicar siempre más al tronco que a la rama, ¿no? En otras palabras, ¿no? Más a los dispositivos que a las ramas, porque ramas hay variedades que se pueden hacer con esos dispositivos. Bueno, y ese es el aspecto comercial. Y acá también estamos viendo, por ejemplo, que tenemos acá iodos que son de metal, ¿no? Y localmente también están, pues, bastante usados, ¿no? Pero, ¿por qué es de metal esto? ¿No? Lo que me encapuchado también, pues, ¿no? Entonces, debido a que estos son de mayor potencia, ¿no? Alrededor más o menos de estar alrededor de 100 amperios, y que se emiten eso, ¿no? Y es bastante, ¿no? Luego ya ustedes saben que pues, entrega corriente hasta de 4000 amperios, ¿no? Para chancadoros, vencedores, para la mina, ¿no? Entonces, pueden entregar enormes cantidades de corriente. Entonces, esa es la idea, ¿no? Bueno, acá también como así hay para equipos de potencia, también hay para equipos simplemente que son para los telecomunicantes, se usa como un demodulador. Me escucho, modulan la señal para transportar de un punto a otro. Cuando llega al otro punto, necesitan recuperar la señal. Eso le llaman demodular. Una vez que lo demodula, ya la señal es como la que fue al comienzo que salió, ¿no? Me escucho la primitiva la señal. Si es una voz humana, se va a escuchar ya la voz humana, ¿no? Siempre y cuando tenga la potencia requerida. Porque cuando llega una antena, se llega débil y debe ser amplificada. Amplificar significa aumentar su potencia de esa señal que lleva débil. Así débil no sirve. Entonces, tiene que pasar por tu proceso de amplificación. Una vez que ya cumple la debida potencia, se le pone un parlante y se escucha, ¿no? Todo el mensaje que se mandaba. Si es voz, si es video, si es foto, lo que sea. O si es claves. Bueno, de todo lo que se podría hacer, ¿no? Bueno, pero también acá hay, mira, una parte donde se puede mirar internamente al diodo, ¿no? Por medio de, como son de vidrio, a veces plástico, encapucharnos, se mira internamente la parte del diodo, ¿no? De la cual fue fabricado. Como quiera, esta parte, como digo, ustedes van a poder observar uno que es más robusto que el otro. El que es más robusto es el cátodo y el que es menos robusto es el ánodo. Por ejemplo, acá lo estoy mirando como si fuera un triángulo, acá como un trapecio más grande, ¿no? Entonces, el triángulo sería el ánodo, pero acá ustedes están mirando que es el cátodo, ¿no? En realidad, bueno, es una parte de la equivocación por la toma que han tomado, seguramente salió esa cosa. Pero lo cierto es que ya siempre, miren, en la parte práctica, para saber cuál es el ánodo, cuál es el cátodo necesario, pues, ahí uno puede conectar un pin de ánodo como si fuera cátodo y el de cátodo como ánodo, entonces ahí sí ya va a fallar. Pues. Acá tiene que ir el cátodo donde debe ir, o sea, pues en la parte se puede ir negativa y el ánodo la parte positiva. ¿No? Entonces tiene que estar en su lugar, porque si no, no va a funcionar de acuerdo a la lógica que ustedes están trabajando. Porque ustedes van a tener una lógica de trabajo y de acuerdo a eso, si no lo ponen como debe ser, va a fallar el sistema. No es que está mal diseñado, sino que no le están poniendo, se puede decir, todo lo que se ha diseñado en el orden que se requiere. Bueno, entonces ya saben que es bueno saber dónde es el ánodo para ese caso. Eso para mí, ya le vuelvo a decir, el más ancho, el más grande, el más robusto, etcétera, que yo miro a base de
de lo que es transparente, eso viene a ser el cátodo. Y el más chiquito, el más pequeño, etcétera, es el ánodo. Listo. Ya, con eso ya pueden entender. También se lo pueden medir con instrumentos, ¿no? Que ya lo vamos a enseñar a medida que vamos avanzando el curso. Entonces, se puede hacer por varias cosas. También pueden hacer empleando un circuito, creando un circuito y medir también. También se puede hacer. Entonces, hay variedades. Pero lo típico, la que estoy indicando, es justamente más usado, es el multímetro. Mejor dicho, cuando ustedes le polarizan el multímetro, con el multímetro mide una resistencia, y como internamente tiene una batería, si esa batería está pulsando directamente esto, va a marcar una resistencia bien baja, mejor que un cortocircuito. Y cuando invierten los puntos de multímetro, va a marcar una resistencia grande. De esa manera ustedes van a poder identificar cuál es el ánodo o cuál es el cátodo. También eso lo vamos a ver ya en el transcurso del curso. O de repente, Alicia puede hacerlo mediante un pequeño trabajo que lo voy a dejar. Ya. Bueno, en esta parte de acá es como la que hemos estado mirando hace un rato, ¿no? Su compañero le dije que iba a hacerlo y acá lo voy a explicar justamente lo que está queriendo que se aclare ya con números, ¿no? Miren ustedes, si ustedes observan, acá tengo como si fuera esto yo, ¿no? Y la parte del vertical y la horizontal sería B. Como la corriente es cero, siempre va a ser cero, entonces la corriente siempre es cero. Pues, no va para arriba ni para abajo. Para arriba sería positiva, para abajo sería negativa la corriente. Pero como está en el origen nada más, y ahí lógicamente la corriente es cero, pues, en el origen. Y si se va a la derecha y no hay para arriba y para abajo, sigue la corriente es cero. Para el otro lado, para la parte negativa, también igualito. Conclusión. En este caso particular, a ver, la corriente sería cero, así vaya por izquierda, porque no hay corriente, y acá se va a la derecha todo, no hay corriente. Lo que va a variar sí es la tensión. La tensión puede ser positiva o puede ser negativa. Siempre la corriente va a ser cero, está abierto acá el circuito. Entonces, eso puede ser en un momento positivo, ya se va para la derecha. Si cambia de polaridad acá más y acá menos, se va para la izquierda. Entonces, pero la corriente siempre va a ser cero, simplemente va a cambiar de posición, ¿no? A la derecha, a la izquierda, dependiendo qué sección, si es positiva o negativa, ¿no? Porque no hay nada acá. Entonces, eso sería su diagrama, ¿no? De corriente versus tensión, ¿no? Lo mismo se puede hacer para el caso de... Ahora, lógicamente, cuando está abierto, no pasa corriente, una resistencia infinita. Lo mismo se explica para vertical. Entonces, es un cortocircuito, va a haber corriente, ¿no? Pero como es un cortocircuito, la tensión acaba de ser cero. Entonces, siempre van a medir con el multímetro acá en un alambre, la tensión siempre va a ser cero, si son los mismos puntos. Pero la corriente sí no va a ser cero, está habiendo corriente. En conclusión, vemos que la corriente puede ser hacia arriba, si es positivo, y hacia abajo, si es negativo, ¿no? O puede estar ahí en el punto del centro, del origen de las dos coordenadas, también puede ser ahí. Pero en ese rango no se va a mover vertical, ¿no? Como están mirando. Pero no siempre es así, pues. A veces acá se pone una resistencia. Entonces ahí ya no es pues un circuito de esa naturaleza ni un circuito de esa naturaleza, sino es un circuito ya con una resistencia. Y como se trata de una resistencia, entonces se trata de que esto ya es una pendiente, ¿no? Ahora, yo sé que la corriente, por ejemplo, esta corriente que viene por acá ahí, multiplicado por esta resistencia, me da la tensión. Entonces digo que la tensión es igual corriente por resistencia. Pero si yo quiero ponerlo en función de I y voltaje, entonces yo voy a llamar a I como si fuera Y. Ahí está, I como si fuera Y. Y a X como si fuera la tensión. Entonces, tensión B, X. Y I como Y. Entonces acá yo reemplazaría. Bueno, como la tensión ya le he puesto en función de X, le pongo X.
y como la corriente le he puesto Y, ya le pongo Y por R. En este caso particular estoy observando que la ecuación se ha convertido así, X es igual a Y por R. Ahora, yo lo que quiero es el valor de Y, ¿no? Para saber a qué es igual. Esta R pasa a dividir, entonces Y va a ser igual a 1 sobre R por X, despejando esa igualdad. Teniendo ya esto, que Y va a ser igual a 1 sobre R, y yo me doy cuenta ya por la ecuación de una recta, que esto viene a ser la pendiente. Entonces ya tengo que 1 sobre resistencia, ¿no? Es la pendiente. Entonces la pendiente de esta recta es M, ¿no? ¿Y esa pendiente qué es? La variación de ese rectángulo, ¿no? A su opuesto sería variación de corriente, abajo hay variación de sección. Entonces la variación de corriente, la variación de tensión me da la pendiente, variación de corriente y variación de tensión. ¿Se dan cuenta? Pero yo lo que quiero es la resistencia interna de esa recta, ya lo vamos a llamar recta, ¿no? Pero que es en función de corriente versus tensión. Bueno, la pendiente inversa va a ser cuando invierto C, pero eso como es la inversa. Esto pasa al numerador y el que está en el numerador pasa al denominador. Entonces tenía variación de tensión sobre variación de corriente. ¿Y eso qué viene a ser? La resistencia. ¿De quién? Del diodo. En este caso era su resistencia de ese diodo, ¿no? Conclusión. La recta que aparentemente lo miramos, no lo podemos mirar en función de corriente y tensión, ahora sí lo estamos mirando en función de lo que es, ¿no? La corriente y la tensión, lo que es el plano, ¿no? X y Y. Y estamos viendo de que es una recta común y corriente que simplemente está representado con, no está representado con variables y X, está representado con variables que son corriente y tensión, ¿no? Nada más. Y el valor de una resistencia. Entonces, de ahí ya estamos deduciendo eso, ¿no? Entonces, de esa manera, lógicamente, ustedes podrían encontrar ya otro circuito donde en vez de tener un circuito abierto o un circuito cerrado o si no una resistencia, una fuente. Entonces eso también es bueno indicar. Por ejemplo, siempre, como es una fuente, la tensión de salida siempre va a ser, como esa fuente es continua, no es alterna, siempre va a ser vertical, ¿no? Va a ser vertical. ¿Por qué? Porque hemos dicho de que no va a variar la tensión, porque eso es constante. Como esa es una fuente constante, no va a variar. B siempre va a ser B, cualquier punto. B, porque eso es lo que es el valor de B, es constante. Entonces, constante, para que sea constante, todos estos puntos son iguales. De acá son iguales. No. Lo que va a ser constante es B, pero I no, pues. Y si varía esto, porque está variando acá, pero es constante la corriente, ¿no? Pero como varía acá y es constante la corriente, ¿no? Entonces lo que está variando es qué cosa. Si la fuente varía, está variando la fuente, puede ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Dependiendo qué valor le dan de X. Acá podría ser, por ejemplo, ese constante, no varía. Si le da positivo, todo positivo. Ahí queda fijo, ¿no? Pero la corriente no, pues. La corriente va a depender, dependiendo de la resistencia que tenga la fuente. Si yo cambio por una resistencia que tiene una resistencia X, entonces al variar la resistencia, va a variar qué cosa, la corriente, porque la fuente es constante. Entonces simplemente va a haber variaciones de corriente hacia arriba positivas, dependiendo, y también puede ser hacia abajo, negativas, dependiendo si la señal es alterna o continua. Entonces, eso de acá sale directamente, como está viendo, una línea vertical nomás para el caso de que la carga sería una fuente o una constante.
Lo mismo es, en vez de fuente de tensión, una fuente de corriente. Entonces, en este caso, como la fuente de corriente va a ser constante, no va a variar, se mantiene la fuente de corriente. La corriente es la misma, tanto hacia la derecha cuanto a la izquierda. Si esto fuera positivo o negativo, en un momento iría así. Si es positivo, iría para ese lado. Y cuando es negativo, iría para el otro lado de la corriente. Entonces, se puede hacer eso. ¿Ya? Bueno, como ven, no es difícil, estamos en plan matemática elemental, sencillo, relacionado con lo que es parte del curso. Bueno, acá tienen lo que es la fabricación. Hay dos tipos típicos, cuando digo típicos, es generalmente, ¿ya? Entonces no es que es lo único, sino hay variedades, pero lo típico es lo que mayormente usa, nada más cuando se dice típico, ya hemos hablado de eso. Entonces yo podría hacer, entonces en este caso particular, por ejemplo, decir, si quisiera verlo en el espacio, tendría esto. Entonces sería N acá y acá P. Entonces así es, algunos lo fabrican de esa forma, o lo pueden fabricar de esa forma, ¿no? En el espacio. Entonces, y acá lógicamente también sería pues P, N y N, ¿no? Acá sería N, y sería N. Entonces N. Ya, entonces, ya ven, son formas de fabricación nada más de dispositivos. Pero lo típico, ¿eh? Pero también hay otras variedades. Ya eso, ya cuando llega a su especialidad, eso ya van a ver con detalles. Bueno, aquí ya tenemos pues, un material tipo P, que está formado por huecos y también está formado por, se puede decir, electrones, ¿no? Material tipo N, material tipo P. Esto es mirando de lo más simple, ¿no? Entonces ya saben que los negritos son electrones y los vacíos son huecos. ¿Sabes si les hemos dicho ya que esto, para formar un material tipo P, se inyecta impurezas equivalentes, y en el otro caso pentavalentes, ¿no? Bueno, entonces ya hemos hablado. Entonces podemos pasarlo. Pero acá lógicamente así nomás no se presenta. Pues. Acá va a haber una unión, va a haber un fenómeno que se va a producir en la unión, porque como son cargas diferentes se atraen, ¿no? Y si fuera una fuente exterior, también puede hacer que los empuja más a unirse esos dos, o también los separa, dependiendo cómo le están poniendo la corriente y la tensión de exterior. Ya lo vamos a ver. Pero lo cierto es que acá, debido a la temperatura ambiente, también tiene que haber, en el material del tipo P, tiene que haber electrones. En el material del tipo N también tiene que haber huecos, debido a los portadores minoritarios, porque debido a la temperatura ambiente siempre hay algunos huecos libres y algunos electrones libres. Bueno, aquí mismo ya saben que un material de tipo que hemos visto en semiconductores, de tipo P, digo, en ese caso particular es de tipo N, ¿no? Está cerca a la banda de conducción, el nivel de defensa cerca a la banda de conducción. Para el otro caso, el nivel energético, para el caso de se puede decir, material, ¿no? Trivalente, está cerca de la banda de valencia, ¿no? Ya sabe que este salto que va a dar 0.01 electronvoltios, acá se dice 0.01 electronvoltios, pero ese será para la banda de conducción, el otro para la banda de valencia. También ya lo hemos visto, ¿no? Que vea cristal, pero en este caso, la unión de los. Después estamos viendo acá ya lo que le decía, ¿no? En esta parte de acá, como ustedes podrán ver, el primer caso, tenemos acá, por decir, un electrón y acá un hueco. Entonces, como ahí está acá indicando, ¿no? Un electrón y un hueco acá en la unión, en la frontera. Entonces,
el electrón, lógicamente, como se atraen, ese va a ocupar ese hueco, ¿no? Pero al momento de haberse trasladado ese hueco, desaparece el electrón y que queda en la parte operativa. No, va a quedar el hueco, porque ese espacio que deja va a quedar hueco, porque lo está ocupando, eso va a estar ocupando ese espacio. Ocupa ese espacio y queda el hueco, ¿no? Conclusión, el electrón se estará moviendo hacia la izquierda y el hueco se estará moviendo hacia la derecha, lo que saca se estará moviendo hacia la derecha. Nada más. Entonces, ahí tenemos ese proceso. Pero desde el momento que este electrón ha pasado acá, al otro lado, al material tipo P, ha llegado a un hueco, ha dejado una descompensación de cargas, porque la compensación de cargas será cuando la cantidad de cargas positivas era igual a la cantidad de cargas negativas. Ahí no había un desnivel o un error. En cambio, cuando ha bajado, cuando ha pasado al otro lado, que era neutro, el átomo, ese tiene en exceso ya cargas positivas, porque ha perdido una carga negativa. Al perder una negativa, tiene en exceso cargas negativas, ¿no? Y a eso le llaman, como ese se ha perdido, entonces al perderse ese electrón, ha quedado en exceso carga positiva, porque suma de cargas será igual a cero. Pero al haber perdido un electrón, entonces ya no va a ser cero, sino va a ser simplemente, ¿no? Mejor dicho, ha perdido un electrón y este átomo va a tener en exceso cargas positivas porque ha perdido un electrón. Como tiene en exceso cargas positivas, entonces se le llaman ion positivo. Entonces por acá está positivo, 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 ion positivo, positivo. Y en otra cosa, ha ganado un electrón. Entonces, esos están iones negativos, porque ganó un electrón, ¿no? Entonces acá hay negativo, ion negativo, ion negativo, ion negativo, ion negativo, ion negativo. Entonces, ahí están el conjunto de ion negativos y el conjunto de ion positivos, le llaman, ¿no? Zona desierta, zona de transición, ¿no? Entonces ya tiene un nombre, ¿ya? Zona de transición, zona desierta, digamos a todo eso, ¿no? A lo que son iones. Y acá falta agregar las condiciones de los minoritarios, ¿no? Para tener ya casi completo la masa de funcionamiento del ion. Como ven acá, ya existen los portadores minoritarios. Acá son 2 electrones libres y acá tenemos 3 huecos libres, ¿no? Que pueden usarse para cualquier cosa. Pensé la banda de valencia y el otro en la banda de conducción. Entonces, ¿esto fenómeno de qué se ha producido? De la temperatura ambiente, ¿no? O la luz del ambiente. Entonces, ha ganado energía y se ha formado un par de electrón huecos. Y así como aumentar los huecos, va a aumentar la misma cantidad de electrones debido al fenómeno que estamos indicando con respecto a la temperatura. ¿Ya? Entonces acá ya está más complejo, ¿no? Ya tiene zonas de transición o zonas desiertas, zonas, ¿no? Donde lo que vendríamos son electrones libres ni cada vez, sino son iones. La simbología ya sale, entonces ya está completo esa parte, no creo que no hay nada. También acá ustedes podrían observar que lo podríamos explicar mediante un diagrama de control de energía. También ya lo vamos a ver para las ecuaciones, ahí sí lo vamos a ver. Hacemos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, la polarización del diodo. Acá está polarizado, miren, ¿ven? Hay polarización directa cuando el material de tipo P, que es el P, ¿no? Huecos, P, con la positiva de la fuente exterior. Positivo, positivo, negativo, negativo, porque electrones son negativos y la carga también de exterior es negativo. Negativo con negativo, polarización directa. Positivo con positivo, polarización inversa. ¿Ya? Entonces ya vamos avanzando de esa forma, ¿no? Entonces ahora,
como está polarizado directamente esto, entonces es un cortocircuito, ya hemos dicho eso. Polarización directa, cortocircuito. Ahora, también directa cuando es positivo con positivo, negativo con negativo. ¿Por qué decimos positivo con positivo? Porque los huecos son positivos. Negativo con negativo, porque los electrones son negativos, son negativo con negativo. Entonces, ambos son polarización directa. Cuando está así. ¿Alguna pregunta? Profesor, una consulta. Si esa unión de semiconductor tipo P y tipo N es simplemente una unión física o es una especie de aleación o cómo es el proceso de formación de este diodo? ¿Cuál? ¿De acá, esto de acá? Sí, del diodo, por ejemplo, en este caso el P. ¿Son dos diodos que se unen nomás físicamente? ¿O son soldados o es un proceso? No, es sobre todos estamos hablando sobre el semiconductor nada más. Ya ustedes han visto cómo se hace el semiconductor, un material de tipo P y un material de tipo N. Se tiene el semiconductor, se inyecta en una parte del semiconductor impurezas trivalentes y en el otro impurezas pentavalentes y ya tienen el diodo. Sobre el mismo material. Y si no, que dentro de la unión de P, donde han inyectado concentración, mejor dicho, de tipo N y tipo P, han inyectado electrones, le digo, átomos de impureza que son, en ese caso, pentavalentes para el caso de material de N y trivalentes para el caso de tipo P, hay una frontera, una unión, al costado nomás, si yo trato, hay una frontera que le llamamos no la frontera del diodo, ¿no? Entonces, eso existe, pero en ambos lados se ha detectado y al momento de detectar se ha producido esto, porque lo que estaban cerca a la unión, lo que están cerca a la unión, lo que están acá cerca a esa unión, los electrones han pasado al otro lado, porque esta es la carga positiva, mira, acá, esta es carga positiva y esta es carga negativa. ¿Qué pasa entre los dos? Si son diferentes la carga, se atraen. Y encima, acá viene cargas negativas, negativa, negativa, ese es negativo. ¿Qué dice? Negativo con negativo, se repelan. Esto de acá, todos estos electrones lo botan para la cultura. Y encima, estos también, positiva con positiva, se repelan. Todos los huecos los empuja para la frontera, por acá, para la unión. Hay fuerzas exteriores que los están empujando a los electrones y a los huecos para la frontera, para que se unan. Aparte de eso, estas cargas positivas con estas negativas se atraen. Hay una atracción de fuerza para acá y acá hay una que los expulsa para la... Mejor dicho, todos están contribuyendo para que pueda cruzarse en la frontera. Y debido a eso, estos electrones que están cerca de la bandera, a la frontera, han saltado al otro material que es de tipo P. Pero al momento de haber saltado, ya les dije al momento de haber saltado qué cosa se ha producido, ¿no? Se ha producido, en H que está explicando, ha perdido un electrón que ha saltado al otro lado y esto se ha quedado cargado positivamente. Los que han saltado han pasado acá los electrones han pasado al otro lado y este átomo, como ha perdido un electrón, tiene en exceso cargas positivas. ¿Por qué? Porque ha perdido un electrón. Y por lo tanto, a este le llaman ion positivo, porque no son electrones libres, son iones. Y este que ha ganado electrones se ha cargado negativamente en exceso de carga negativa. Entonces son ion negativos. Ya, ese es el proceso. No sé si habrá otra pregunta. ¿Se ha entendido, no? Profesor, una consulta. ¿Cómo? Una consulta, ¿se requiere un mínimo voltaje para que los portadores entren a la zona de depresión? Mira, el voltaje puede ser relativo. Lo que he explicado es general. Lo que estoy diciendo, si así está, es un voltaje, ya usted sabe por simbología, entonces esa es una tensión continua.
Acá siempre va a ser negativo y acá siempre va a ser positivo. De que sea más grande o sea muy pequeño, eso no interesa. El proceso, lo que he explicado, es lo mismo. Y siempre va, incluso no hubiera esto, solito se acaba de ver siempre una zona desierta, porque por lo que mismo que se atraen, saltan. Es suficiente, porque se están atrayendo en la frontera, están cerca. Y entonces se produce ese fenómeno. Siempre va a haber una zona desierta o una zona de transición, que le llamamos en esto. Y esa zona de transición está formada por iones, por lo que ya expliqué. En esa pasa iones positivos y acá iones negativos. Que sea más bastante, que sea menos, eso va a depender ya de la fuerza de que va a empujar a los electrones al otro extremo y eso de que va a empujar al otro extremo. Eso ya es cuestión ya de la tensión y de lo que ya cuando se haga problemas. A veces ya no se está teniendo la parte operativa nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasemos. Bueno, acá también lo que se está haciendo es simplemente ver cómo se va desplazando la corriente. Acá yo le he puesto, por ejemplo, acá, por ejemplo, he puesto solamente tres huecos, y acá, mira, dos huecos y un electrón. Yo le dije que estos dos se atraen. Hay una fuerza de atracción acá, porque este es positiva y este es negativa. ¿Ya? Entonces estamos en eso creo que no hay duda. Este es positiva, el hueco, y este es negativa, se atrae. Aparte, si fuera una fuente exterior, ahí te lo va a empujar, vamos a suponer que está pulsado directamente, lo va a empujar hacia el hueco. Y al hueco le va a empujar hacia el electrón. Entonces, como hay dos fuerzas, una exterior y una interior, que hace que pueda este electrón saltar y ocupar este hueco. Al saltar, debido a lo que he explicado, ya está yendo el hueco, ha saltado esto. Pero el espacio que ha dejado un hueco. En conclusión, el hueco, el electrón se ha desplazado hacia la izquierda, ha ocupado acá, está yendo hacia la izquierda, ya llegó acá el electrón. Y el hueco que estaba acá se ha desplazado acá. Entonces está yendo hacia la derecha el hueco, ¿no? Igualito, este de acá se atrae, este salta acá, ¿no? Y deja deja un hueco acá, y se puede decir hueco que está ocupado, como ha saltado acá, el espacio queda libre. Conclusión, el electrón se ha movido primero, de lo que está en la primera columna, se ha movido a la segunda columna, después se ha movido a la tercera columna. De igual manera, el hueco que estaba acá se ha movido hacia la derecha, ¿no? Y este hueco que está nuevamente se ha movido a la derecha. Este acá se ha movido para acá, ya está acá, se ha movido ahí. Conclusión, los huecos se van hacia la derecha y los electrones se van hacia la izquierda. Pero los dos corrientes se suman. ¿Por qué se suman los dos? Porque la carga del electrón es negativo. Al ponerlo negativo, se va hacia la derecha. Entonces sería así el proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, como ven, ese es el proceso que está indicándose acá. Y acá también, recuerden, acá positivo, los huecos. Positivo con positivo, negativo con negativo, los electrones negativos y acá el negativo. Proyección directa. Esto está proyectado directamente. Ahí está proyección directa. Bien. Polarization inversa, cuando son diferentes los signos. Mira, la fuente acá es negativa y acá es positiva, porque los huecos son positivos. Negativo con positivo, acá positivo con negativo. Polarización inversa. ¿Ya? Entonces, para una polarización inversa, la fuente, si es negativo con positivo, tiene que ser diferente para que sea inversa. Y acá el positivo con negativo. Inversa. Polarización inversa.
Característica de extensión y corriente del diodo en forma general. En realidad, el diodo tiene esa curva exponencial. Y es lo que estoy nombrando acá. Hay corriente inversa, mira. A propósito, le he puesto, ¿eh? Porque miren, acá casi es cero. Acá tienen el cero, ¿no? Pero en realidad, ese es correcto. Ese es correcto que sea cero. Porque cuando dibujan en escala, es bien pequeña esa corriente inversa. Acá tiene esa corriente directa, es bien pequeña. Por lo tanto, casi se traslapa mejor dicho, la curva con la coordenada, ¿no? Le ve, casi la misma. Se une, traslapa, ¿no? Bueno, en realidad, para explicación, lógicamente, les decimos que sí va a haber una corriente inversa, también va a haber una corriente directa, bien pequeñita, ambos pequeños, y por eso a veces representamos la curva de un yodo así nada más, cero hasta acá y de acá conduce, ¿no? Hasta acá sin cero de acá y acá sin conduce. Ya, esa es lo que se tiene que tomar en cuenta. Pero en realidad, esta es la curva real, es exponencial, y ya ustedes saben que la pendiente de esta curva en cada punto es variable, no es la misma. ¿Ya? Y esa sección donde aparentemente va a conducir la sección es la sección de codo. Para el caso de silicio, tiene que haber 0,7 voltios para que recién comience a conducir. Para el caso de germanio, tiene que haber hasta acá 0,3 voltios para que recién comienza a conducir corriente. Este de acá sí generalmente varía, ¿no? Puede ser de 8 voltios, puede ser 50 voltios, 100 voltios, 200 voltios, o 1000, 2000 voltios para que pueda conducir. Eso ya depende de la fabricación y de las necesidades que van a necesitar para hacer su diseño. Esos ya son casos particulares. Entonces ya hemos hecho lo que es porción directa, ya sabemos lo que es porción inversa, ya hemos dicho que, por ejemplo, el silicio, cuando está en ON, está sobre los 0,6, mejor dicho, cuando está conduciendo, la tensión que van a mirar en el diodo sería cero, ¿no? Cuando es ideal. Pero en realidad, cuando es de germanio, de germanio, lo van a mirar 0,3, y cuando es de silicio, lo van a mirar como 0,7. No es cero. Pero idealmente, pues, ya cero nosotros, ¿no? Bueno, aquí hay unas características de fábrica, y lo que nos interesa solamente es el bit. El bit a veces vienen los problemas, ¿no? Eso de acá son referencias para casos de diseño, que van a tener más notas, lo van a ver con más prioridad en los cursos de especialidad. Pero en el curso sí, el BIP tienen que saber, ¿no? Voltaje inverso de polarización. Mejor dicho, le está pidiendo cuánto es el voltaje en el diodo cuando no conduce, cuando está abierto, acá le he puesto abierto de diodo. Entonces, ¿cuánto es el voltaje? Ese le piden generalmente en los problemas. El bit, calcular el bit. Entonces, si la señal que está ingresando fuera una señal así, una comba positiva, cero, una comba positiva, cero, una comba positiva, entonces ustedes acá estarían mirando pues un cortocircuito, pero en un momento la tensión sería pues baja, después va subiendo hasta una tensión máxima, ¿no? Y de ahí nuevamente baja, baja, baja. Entonces, eso mirarían acá, porque está polarizado inversamente, y lo que van a mirar es la tensión de la señal de la fuente. Como es de la fuente, van a mirar acá en estos dos extremos esta misma señal, ¿no? En ese tiempo habrá un valor, en ese tiempo habrá un valor, y así, ¿no? Pero no le interesa, lo que está pidiendo solamente cuánto es el bit, la polarización inversa. ¿Cuál se toma? El máximo valor. ¿Y cuál es el máximo valor? Este acá, 20 voltios allá. Entonces acá la respuesta sería, el bit será acá entre estos dos terminales, el máximo valor, estoy mirando acá el punto pico, 20 voltios. Entonces esto medirá 20 voltios. Eso es todo. Tienen que medir eso. Cuando le piden el bit, el máximo valor, cuando el diodo está abierto, no conduce. Ese es el bit. Bueno, acá tienen ya la fórmula general que hay que tener en cuenta, ¿no? La fórmula
genera corriente inversa de saturación, tensión en el diodo, y E es la base logarítmica de neperiano por una constante exponencial que es 1 sobre n, pero n vale, en este caso particular, 1, ¿no? Generalmente para los problemas. Salvo que les den el problema, el valor de n, ¿no? Si ya lo toman en cuenta eso, si le dan en el enunciado. Y el B sub t es una constante de Boltzmann, una sección de Boltzmann. Y esa sección de Boltzmann se representa por pinche que está sólido. Ya saben que B sub t es igual a la constante K de Boltzmann sobre carga por la temperatura. En ese caso particular, ya saben que la constante K vale 1.38 por 10 a la menos 23 Joule grados Kelvin. Se reemplaza acá. La carga del electrón, saben, ya lo saben, es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. También ya lo saben. Por la temperatura, ¿a qué temperatura está funcionando? Ya podemos considerar temperatura ambiente, que en este caso sería 300 grados, ¿no? 300 grados Kelvin, temperatura ambiente. Lo típico. Obviamente todos los equipos funcionan a temperatura ambiente, ¿no? 300 grados Kelvin. Entonces es no normal, como digo. Raro será porque haya, pues, de repente en la pugna que se esté usando, ¿no? Ya tendría que ir ajustarse para que pueda trabajar bien también el equipo, porque a veces comienzan a fallar, ¿no? Bueno, acá también ya hemos visto, entonces ya saben esto de acá, cuáles, tomen fotos todo eso, porque ahorita me lo van a entregar así explicando lo que he explicado yo. Ya saben qué cosa es este B es la sección en el diodo, por si acaso, B, esta es la sección de Boltzmann, esta es la corriente inversa del diodo, y es la corriente que pasa por el diodo, y D. ¿No? Y lo mismo explica sobre esto. Tomen fotos para que puedan explicar. Leyendo y más lo que explica, ya saben. Bueno. Modelo lineal por tramos, mejor dicho, ya saben ustedes que en este caso particular sabemos que, por ejemplo, ahorita voy a hacer esa diferencia. Tenemos, por ejemplo, ese caso, ¿no? Acá dice, ya, ese es y K, ¿no? Y voy a poner mejor X, para que sea general. Ya, X. Entonces, vamos a indicar acá, ¿no? Que generalmente la curva real es ese calor. Pero así, no, muy no, no muy exagerado. Mejor así, mejor vamos a dibujar un poquito más a escala. Ya, aquí ven, ese más o menos y esa aquí es igual la corriente del diodo, acá el diodo, ¿no? Es corriente del diodo y esta es la sección de y esta es la sección en el diodo. Pero generalmente se representa por una I y por una B. Ya, esa fórmula ya lo sabemos que es I sub corriente inversa, acá exponencial, ¿no? Tensión en el diodo sobre K, T. Ya tenemos. Y acá una constante N, depende de la construcción del material. Y esto igual a menos 1. Ya, eso sería. Pero esto dice lo vamos a asemejar a 1. Dice que hay que ponerlo así, no, mejor que sea así. No, acá a otro. También hay que hacer que sea así. Acá también otro. Entonces, ya saben, y del diodo, y del diodo, y del diodo. La primera relación que hemos tenido, excepción, ¿no?
y de ahí vaya para infinito, ideal. La segunda, viene así hasta acá, tensión de codo, acá tensión de codo, y de ahí se va para arriba. La tercera, esta es la primera, cuando es así exponencial. Cuando esta es la segunda, esto es la tercera. Bueno, y la tercera, lógicamente, ya primera, segunda, tercera y cuarta. No sería la cuarta. La cuarta ya es un circuito que va así hasta ahí y de ahí ya se viene en ese sentido. Entonces tienen, primero, hay problemas de esa naturaleza. Después tenemos, bueno, vamos a ponerle mejor acá. Voy a borrar eso ya. Voy a borrar para que no manche. Mejor acá le ponemos esto primero y hasta acá con asterisco. Y acá sería segundo. Acá sería tercero. Y acá sería cuarto. Bueno, generalmente en los problemas con yodos van a tener esta forma de trabajo. En algunos problemas le van a venir con que tienen que trabajar con el circuito, en otro con este circuito, en otro con este circuito y en otro con el cuarto circuito. Entonces va a depender de eso. En otras palabras, lo que va a depender es de los datos que le da el profesor. Y si no le da ninguno de los datos, entonces ya lo consideran ideal, pues así como este acá, como este acá, ideal. Porque ahí no necesitan datos, pues ya saben que la corriente es 0 o es 1 nada más, ¿no? Entonces, en otras palabras, están diciendo, si hay un yodo, es un circuito abierto o un cortocircuito nada más. Es todo. Ese es ideal. Entonces, y ahí ese yodo se le considerando acá como si fuera ideal. Tómame fotos. Acá estamos viendo de que es algo, mira, acá estamos el segundo caso ya no que va acá en el origen al infinito, sino se ha ido acá, después de 0,7 que es de silicio seguro, se va a hacer el infinito. Entonces, este también es ideal, pero más no tan real, ¿no? Porque, o más real, porque ya incluso está considerando que en directa no conduce hasta acá. Entonces, un poquito mejor que el otro, que era ideal, ¿no? Que iba al origen y de frente conducía acá. Pero no es así. Siempre va a un poquito más de 0,7 voltios cuando es de silicio y de ahí la corriente va para arriba. Se posiciona directamente. Ya, ese es un caso. Después también hay a veces que le ponen el diodo bajo una fuente. Entonces, esa fuente, como es continua, lo levanta el diodo, acá arriba echa la fuente continua. Y como esa es alterna, entonces en alterna ya ustedes trabajan con alterna acá. Pero como esto lo ha subido, la continua lo ha subido a la alterna, entonces la alterna se va a reproducir acá arriba. Y va a pasar así. Cuando le ponen ustedes una tensión de entrada, a la salida le va a salir la corriente, ¿no? De que va a variar esa corriente, variación de la corriente. Como hicieron en laboratorios de ¿cómo se llama? De física, parecía, pero con circuito, en cambio eso ya es por yodo. Bueno, ahí también no hay problema, ya se mira a ver cómo la señal ha subido hacia arriba, bajo una continua y de ahí cómo se va a reproducir. Esto acá lo voy a dejar de lado porque ya voy a hacer con problemas. Ahí con problemas ya lo vamos a volver a repetir. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo mismo que hemos explicado hace un rato. Hay una aproximación, mira, a ver, más cercana casi a la verdadera. Acá casi ya está unido hasta lo que es tensión, se puede decir, de presión directa, que ya comienza acá. Entonces, ahí ya varía, ¿no? Entonces va a llegar un momento que llega la tensión de codo y vence y va a haber una corriente grande. Entonces, esa es la idea. Entonces acá, como ustedes ven, yo estoy representando, a ver, vamos a ver,
estoy representando al diodo, ¿no? Como un switch nada más, ideal. Acá le estoy poniendo ideal, diodo ideal. Eso es ideal. Arriba le estoy poniendo ideal. ¿Y qué cosa es ideal? Circuito abierto o cortocircuito, dos casos, ¿no? Ese es el ideal. Esta simbología me está indicando, cuando le pongo lo ideal, me está indicando que está haciendo esos dos casos, ¿no? Bueno, pero si tienes ya avanzado la sección de codo, entonces su circuito equivalente ánodo a cátodo, está un diodo ideal, como en el caso de acá, pero agregan una fuente. ¿De cuánto? De 0,7 cuando es de silicio y 0,3 cuando es de germanio. ¿Ya? Entonces ya tienen esto, ya es el equivalente, ya no es un diodo ideal, sino es un diodo ideal más una fuente de 0,7 voltios. Polarización, como la que estoy indicando acá. Y entonces ya trabajarían para este tipo de problemas. Pero hay otro que no es vertical, sino es horizontal. Entonces acá ya el diodo ya no se le presenta solamente por un ideal, sino también se le presenta acá hasta acá con una fuente, y está la fuente, y eso de inclinación ya tiene una pendiente, entonces tiene una resistencia RD. Entonces, para ese tipo de problemas se tiene que usar un diodo ideal, una tensión, se puede decir 0,7, típico, ¿no? Y eso con una resistencia RD que depende del diodo. Entonces, todo eso se calcula. Ese sería el problema número 3. Y la pendiente, ya saben, pues variación de la frecuencia, variación de la ascensión. Pero en este caso en particular estamos diciendo que la pendiente inversa, ¿no? La pendiente inversa va a ser igual a la variación de ascensión, a la variación de corriente. ¿De quién? ¿No? Del dispositivo que se está usando. En este caso, el diodo. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar en cuanto a la teoría, porque no sea muy cansado. Más bien, ustedes me vuelven a repetir todo en un papelito, todo lo que hemos explicado, sin un resumen. Especialmente también esto de acá, que son muy importantes para los problemas. Ya saben cuántos tipos de problemas puede venir. 1, 2, 3, y van a representar con esto. En un circuito representarán con esto nomás. Reemplazarán al diodo. En otro circuito reemplazarán al diodo ideal, incluyendo una fuente de codo. En otro circuito estarían reemplazando al diodo ideal con una fuente de codo más una resistencia interna del semiconductor o del diodo. Entonces, hay 4 tipos de problemas. Entonces, ya estamos explicando. En la siguiente clase yo voy a explicar prácticamente ya todo lo que es la teoría estaría terminando, y la siguiente ya sería la explicación de problemas, y la siguiente ya la práctica, la segunda práctica, y ya entonces termina la práctica y viene ya el examen parcial. No hay que dejarse. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces les voy a dejar un ratito para que puedan hacer su resumen, ¿ya? Pónganse a trabajar. Si no hubiera alguna pregunta, alguna duda. Profesor, hasta este punto nomás se resume, ¿no? Hasta esta imagen. Hasta acá nomás, todo lo que he explicado. No quiero que se exceda más de lo que he explicado. Yo cuando explico, recién ustedes después de lo que he explicado ya hacen su resumen. Puntual nomás, ¿no, ¿Con profesor? qué fin lo hago? Con el fin de